Nuestro tema, modelo de ciclo de vida clásico o también conocido como modelo en cascada. En este modelo vamos a explicar los pasos a seguir para que se pueda llevar a cabo un proyecto de la forma más efectiva. El modelo de cascada es un enfoque metodológico que ordena las etapas del ciclo de vida del software, de una forma en la que al iniciar una etapa se debe esperar a la finalización de la anterior. Se denomina así por las posiciones que ocupan las fases que componen el proyecto, colocándose una encima de otra y siguiendo la secuencia de arriba hacia abajo. Es lo que le da la forma en tipo cascada. La idea principal de este modelo era continuar el desarrollo de los sistemas de información de una forma estructurada y metódica, reiterando cada una de las etapas del ciclo de vida. Dentro del ciclo de vida modelo en cascada, hay etapas para llevar a cabo un buen sistema de información. La primera etapa es la planificación. Antes de que empiece nuestro proyecto, es necesario hacer una planificación para que nuestro proyecto finalice con éxito. Las tareas iniciales que debe tener nuestra planificación pues son como la determinación del ámbito del proyecto, la realización de un estudio de viabilidad, el análisis de los riesgos asociados al proyecto, una estimación del coste del proyecto, su planificación temporal y la asignación de recursos a las distintas etapas del proyecto. A continuación yo hablaré pues de la primera actividad, que es determinación del proyecto. En esta actividad se ha de hablar pues de qué cosas han de resolverse durante el desarrollo del proyecto y cuáles se dejarán fuera. Es muy importante que esto sea muy bien explicado por tu cliente, pues si algo se deja fuera y más adelante se requiere agregar, pues tienes que reajustar la estimación del coste del proyecto, porque se le tiene que agregar esa información cuando se supone que ya se había dicho todo anteriormente. De esto, pues se obtiene un documento breve en donde se dice pues el problema que nuestro sistema va a resolver. Obvio, este documento debe formar parte del contrato que se firma con el cliente al inicio. Luego, la siguiente actividad es el estudio de viabilidad. Hay que tener en cuenta que los recursos son escasos. Por esto no todos los proyectos son viables. Se tiene que identificar los factores que hacen que el proyecto fracase y cómo se puede reducir ese índice de fracasos. Por esto se debe hacer un estudio de viabilidad antes de comenzar el desarrollo. Se estudia si es viable económicamente, técnicamente y legalmente, incluso ver si no es mejor hacer un sistema manual. Después le sigue el análisis de riesgos. La mayoría de las veces se produce algún contratiempo que eche para abajo nuestro proyecto. Es por esto que se tiene que hacer un análisis de riesgos que se descompone en evaluación de riesgos y control de riesgos. La evaluación de riesgos obviamente se da antes de que se haya pasado algún imprevisto, y el control de riesgos son ya después de que se hayan analizado los riesgos para así poder hacer un plan de contingencia. Después de esto es la estimación, donde se va a hablar de nuestro coste inicial. Lo malo de esto es que se suele hacer al inicio de la realización del proyecto, cuando menos conocemos del proyecto y cuando obviamente es mayor la probabilidad de errores o de equivocarnos. Suele ir mejor cuando el estimador ya tiene experiencia. En todo caso, se pueden hacer cosas para obtener resultados aceptables. No dar una respuesta, como por ejemplo, no dar una respuesta apresurada, porque después puede que no podamos cumplir con las expectativas que habíamos dado desde un principio. Cuantos más datos recopilemos y más precisa sea la información, mucho mejor.
Al estimar el coste del proyecto es mejor descomponer las diferentes actividades para así dar un coste más acertado. Podemos tomar como ejemplo alguna estimación similar, más a eso agregarle nuestra estimación, más la estimación al dividir nuestro proyecto en diferentes tareas. Si las tres son parecidas, es más probable que nuestra estimación sea buena. La última actividad es la planeación temporal y asignación de recursos. Ya que decidimos seguir adelante con el proyecto, planificamos su temporización. Hacer una planificación por semana suele ser más razonable. Esto con el fin de afrontar cualquier imprevisto que vaya surgiendo sin tener que estar reajustando el plan. No vale decir que algo está casi terminado. Si no está terminado, es mejor ajustar el plan a la situación real. Hay que tener en cuenta que aunque llevemos un 90%, el 10% que falta puede llevarnos mucho más tiempo de lo esperado. Si se te ha hecho imposible entregar en el tiempo acordado, es mejor hablar con su cliente. A la larga eso le beneficiará. La segunda etapa del ciclo de vida es el análisis. Esta etapa tiene un proceso en el cual se intenta descubrir lo que se necesita para así asimilar los requerimientos del sistema. Esta etapa es esencial, pues si no sabemos qué es lo que se necesita, nuestro proyecto no finalizará con éxito. Un buen analista debe tener una formación adecuada en técnicas de elicitación. Esta técnica requiere la identificación de las personas afectadas por el proyecto. Favorece la comunicación entre el analista y el resto de las personas. La siguiente es herramientas de modelado de sistemas. Esta es una simplificación de la realidad. Las herramientas de modelado son esenciales por los siguientes motivos. Ayudan a comunicar la estructura de un sistema complejo, sirven para especificar el comportamiento deseado del sistema, ayudan a comprender mejor lo que estamos diseñando, permiten descubrir oportunidades de simplificación y reutilización. Y la última es metodología de análisis de requerimientos. No es más que un conjunto de convenciones que resultan útiles en la práctica. En esta etapa se descompone y organiza el sistema en elementos que pueden elaborarse por separado, aprovechando las ventajas del desarrollo en equipo. Aquí se modela la estructura y apariencia del software una vez que ya conocemos cómo surge el problema, pero que también ya se haya determinado cuál será la solución más óptima. El diseño se enfoca en 4 atributos distintos del programa, los cuales son la estructura de los datos, la arquitectura del software, el detalle procedimental y la caracterización de la interfaz. El proceso de diseño traduce los requisitos en una representación del software con calidad requerida antes de que comience la codificación. La implementación es una de las fases del ciclo de vida de un sistema informático que interviene con las pruebas de las fases anteriores. El objetivo es dejar el sistema listo para su explotación. Los procesos que se realizan antes para llegar hasta este punto es la planificación, el análisis y el diseño del sistema. En la fase de implementación, las especificaciones del diseño del sistema sirven como base para la construcción del nuevo sistema. En este punto, los programadores y analistas de sistemas son muy diferentes. Un ejemplo es el analista. El analista debe de proveer especificaciones claras y correctas al programador. Y el programador califica, prueba y documenta los módulos al programar, mientras que el analista de sistemas planifica la integración de los programas. Es seguro que trabajen unidos para satisfacer las necesidades de la organización. Una vez hecha la implementación, debe estar correctamente funcionando y según esto, en un futuro se modificarán. Prueba. En esta etapa se realizan pruebas lo más parecido posible al de la producción, donde se realizan pruebas de implantación y las de aceptación.
Es ahí donde los usuarios respaldan que el sistema se realice realmente como se espera. Por último, se llevarán a cabo la implantación del sistema en el entorno de producción. La búsqueda de errores se realizará en varias etapas. La primera es la prueba de unidad. Sirven para comprobar el correcto funcionamiento. El probador busca situaciones que lo lleven al límite. La segunda etapa es la prueba de integración. Aquí se juntan varios componentes que conforman nuestros sistemas y sirven para detectar errores en sus interfaces. En la tercera, prueba alfa. El usuario final puede ayudar a pulir aspectos de la interfaz. En la cuarta, prueba beta. Esta prueba la realizan los usuarios ajenos al equipo de desarrollo y resulta vital para que el producto tenga éxito. En la quinta, test de aceptación. Si se supera con éxito, se marcará oficialmente el final del proceso del desarrollo. El siguiente punto del que hablaremos será mantenimiento. Una vez que el sistema se encuentra en producción, se realizan diversas tareas de mantenimiento. Hablaremos de algunas de ellas. La primera, correctiva. Aquí se eliminan los defectos que se detectan en la vida útil. El segundo es adaptativo. Adaptarlo a nuevas necesidades cuando el sistema ha de funcionar sobre una nueva versión. Perfectivo. Se proponen características deseables que supondrían una mejora del sistema. Algo que habría que agregar es acerca de la relación contractual existente entre el cliente y la organización, encargada del desarrollo de software. Formalizar la firma de un contrato al final de la etapa de análisis reduce el riesgo de realizarla antes que cuando se dispone de toda la información necesaria. Con esto la estimación del esfuerzo será más precisa. Este contrato obliga a que el cliente se haga cargo de los costos adicionales. Enseguida presentaremos un ejemplo del modelo de cascada, o también llamado modelo del ciclo de vida clásico. El que escogimos es de la compañía Capcom, con el videojuego de la saga Resident Evil. Es fácil de implementar porque en esta de las etapas van escalonadas y se hace más fácil, ya que los juegos de principio a fin tienen que ir exactamente documentados. Al comienzo trabajaron con el modelo cascada. La compañía estaba feliz. Después siguieron con el modelo de prototipo, pues pretendían satisfacer a los clientes. No les gustó, ya que sentían que tenían muchos vacíos y no funcionaba, por lo que regresaron a las primeras etapas con el modelo de cascada. Básicamente vemos que el modelo cascada de inicio con la preproducción, donde tenemos el concepto del juego. Pasamos a ver lo que es la producción. Ahí se presenta en el diseño del juego, el diseño técnico, la implementación, las pruebas alfa, beta, de las que ya habíamos mencionado antes, y el Gold Master, que ahí en esa sección ya es el lanzamiento del producto. En la última etapa de postproducción encontramos tres características: parches, extensiones y explotación. Es ahí donde se integran algunos plus externos a lo que es la producción ya final. Es decir, extensiones que en los videojuegos ya se está usando mucho, que puedan tener otras etapas y exploraciones. En este ejemplo podemos destacar que se sigue el modelo de principio a fin y bueno, lo que les ha marcado es que ha tenido mucho éxito.